Tengo el honor de presentarles el día de hoy a la doctora Diana Duarte. La doctora Diana Duarte es ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en ciencia en fitomejoramiento y genética por la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Fitomejoramiento Max Planck en Colonia, Alemania. Doctorado en fitomejoramiento y genética por la Universidad de Bonn en Alemania y actualmente postdoctorado en el Centro de Investigación Agrigenómica como Agent Postdoctoral Fellow en Barcelona, España. Nos estará hablando nuevamente en el tema detección de alto rendimiento de mutaciones novedosas con efecto en el contenido de fitoquímicos y variación de rasgos agronómicos de cannabis mediante tiling por secuenciación, y le damos las gracias por su apertura para formar parte de este seminario científico internacional organizado por la Escuela de Microbiología, el Departamento de Bioanálisis y Inmunología, el Grupo de Investigación en Bioanálisis y la coordinación de el Espacio de Aprendizaje Biotecnología 2. Muchas gracias, doctora Diana Duarte. Tiene toda la palabra para comenzar con su Eh, participación. sí, primero gracias por la introducción y también gracias por invitarme. Para mí también este es un buen espacio para compartir pues mi experiencia de la investigación en el postdoc y, y también me sirve como para pues para hacer como una cuenta porque ya realmente son 2 años del postdoc. Entonces pues también me sirve como para hacer pues sí, como un análisis de lo que he logrado en estos 2 años de mi investigación. Entonces, este proyecto eh, se ha enmarcado en una alianza que tiene el CRAC y el IRTA con Front Range Biosciences. Esta es una empresa que está ubicada en Colorado y pues que ahora se dedica al mejoramiento de cannabis, pero pues que también ha tenido experiencia con otros cultivos como el café. Y también tienen headquarters en California en estos momentos. El caso es que también esta investigación ha sido en colaboración con el John Innes Center en Reino Unido. Ahí trabajé con el doctor Cristóbal Uwawi, porque pues él es Scientific Advisor de Front Range Biosciences y también han sido compañeros en el doctorado con mi segundo advisor del CRAC, que es Jason Argyris, y bueno, mi primer advisor es Amparo Monfort, que es investigadora líder en el IRTA. Entonces, como una pequeña introducción, el cannabis ahorita pues está distribuido en todas estas partes que se ven acá, casi en todo el mundo. Pero pues originariamente es acá de esta parte de Asia, de China, y ahí es que fue su centro de origen. Y bueno, luego de ahí se han originado dos pools genéticos de acuerdo a diferentes procesos de domesticación. Entonces, el cáñamo, que es lo que se utiliza para la fibra, pues ha sido domesticado en esta parte más al este de Asia y también en Europa. em, pero el cannabis para uso ritual, medicinal y espiritual ha sido domesticado en otras partes. Em, de este cannabis hay dos pools genéticos, uno que se ha originado en el norte de India y en Nepal, y este otro pool genético que sería el de las de Abrodev, eh, que sería como de hoja amplia. Se comenzó a domesticar acá en esta zona
de Pakistán y de Afganistán. Entonces, esta especie pues es de uso bastante antiguo, pero pues ustedes conocen que desde principios del siglo XX ha sufrido criminalización y es hace unos pocos años que ha existido ya apertura en el mercado para esta especie. Entonces, bueno, lo que les venía explicando de estos dos pools genéticos, entonces también está condicionado por la acumulación de estos dos cannabinoides mayores que son el THCA y el CBDA. Entonces, pues yo creo que la mayoría conocen que el THCA, pues cuando se descarboxila se transforma en THC y el THC es la sustancia que tiene el efecto mental. Y pues según regulaciones, pues ya los genotipos que tienen un contenido mayor al 0.3% ya son considerados psicoactivos. Y mientras que los que tienen un contenido pues menor ya pues se pueden utilizar para fibra y otras cosas. Y pues también esto mismo, estas mismas características y su diversidad genética pues también han originado que este cultivo sea multipropósito y que todas las partes de la planta se puedan aprovechar. Y es precisamente esta característica lo que se ha destacado y resaltado en los últimos años y los que han posicionado el cannabis como un cultivo del futuro y que puede ayudar em, a una agricultura también más sostenible porque pues es un cultivo que requiere menos insumos químicos que otros cultivos como por ejemplo el algodón. Pues también se puede hacer ropa tanto de cáñamo como de algodón, pero digamos que el algodón pues tiene mayores requerimientos de agua y también es más susceptible a las condiciones medioambientales. Entonces por eso el cannabis ahorita pues se está reconociendo como todo su potencial. Y por eso ha crecido en los últimos años toda esta investigación del cannabis y porque también pues se ha descriminalizado en varios países occidentales, ¿no? Sin embargo, pues hay que resaltar que entonces, como ustedes lo ven acá en el mapa, pues la mayor diversidad genética estaría en esos países asiáticos, donde pues es más difícil que ellos compartan el germoplasma y pues y en estos países pues todavía es una planta que es criminalizada. Entonces, que podríamos decir que la diversidad genética no está muy bien representada en los bancos de germoplasma. Entonces, por eso tiene mucho sentido lo que propuse para mi postdoc, que fue lo de hacer pues mutagénesis química. Entonces, esto del TILIN by sequencing en realidad hace referencia al aprovechamiento de tecnologías de secuenciación de siguiente generación para la detección de alto rendimiento de mutaciones en grandes. TILIN, pues es esto, o sea, hace referencia a estas siglas en inglés. Entonces, se inducen a mutaciones en el genoma por métodos químicos o también por radiaciones. Y luego lo que se hace es buscar en poblaciones grandes, pues aquellos individuos que tengan mutaciones en genes que sean de interés para estudiar y también pues para incluir en programas de mejoramiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se comenzaría? Es con la mutación de semillas. Entonces ya les expliqué que se pueden utilizar químicos o se pueden utilizar también radiaciones. También es posible, por ejemplo, en China lo hacen, por ejemplo, que envían semillas al espacio y luego en el espacio las semillas son sometidas a radiaciones cósmicas y esas radiaciones cósmicas también hacen mutaciones en las semillas, ¿sí?
Entonces, esa sería otra forma de hacer mutaciones en las semillas. En bueno, en particular, yo utilicé un químico que se llama EMS. Entonces, lo que primero se hace es tratar pues las semillas con el químico, en mi caso. Luego, luego lo que nos interesa es que las mutaciones que existan sean heredables, o sea, que pasen a la siguiente generación. Entonces, para asegurarnos de que tenemos las mutaciones que son heredables, pues por eso hay que ir a una segunda generación. Entonces, en esta segunda generación, pues ya tenemos las mutaciones que no son somáticas, sino que sí se pueden heredar. Y luego es en esta segunda generación que hacemos las extracciones de DNA de los individuos. Y para que realmente la detección de mutaciones sea de alto rendimiento, es que hacemos lo del tridimensional pooling. Entonces, por ejemplo, como yo lo hice, yo inicialmente estudié 512 familias de mutantes y yo entonces lo que hice fue incluir estas 512 familias en 24 pools. Entonces, estos 24 pools pues estaban en las 3 dimensiones, de modo que 8 pools están en cada dimensión. Sí, entonces lo importante entender es que con este diseño, un individuo, o sea, cada familia de mutantes va a estar representada en, en una dimensión distinta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este primer individuo que está en este pozo, pues va a estar en este primer pool de, de hileras. Luego va a estar en este pool rojo que es de columnas. Entonces, esa es la segunda dimensión. Y luego estaría en la tercera dimensión, estaría en este pool de este plato. Entonces, para hacer, por ejemplo, eh, lo que haríamos de DNAs que están en este plato. Y así es que se hace el pooling. Entonces, en vez de yo secuenciar 512 familias, lo que voy a hacer es secuenciar 24 pools con suficiente profundidad. Es decir, que voy a tener muchas lecturas en cada pool. Porque también en cada pool voy a tener, pues aparte de que voy a tener varias familias, también dentro de cada familia voy a tener varios individuos. Entonces, por eso toca secuenciar más para que los alelos de todas las familias queden representados en la secuenciación. Entonces, esa es como la idea y esa es la forma en que se hace que la detección sea de alto rendimiento. Luego, pues tenemos que decidir qué genes vamos a estudiar. Entonces, eso es lo primero. Y luego se hacen PCRs de fragmentos de esos genes. Luego se preparan las librerías. Luego eso se manda a secuenciar. Y luego cuando ya llegan los archivos de las secuencias, pues ya uno sigue la metodología de bioinformática para detectar las mutaciones, que sería ya el último paso, que es en el paso que yo estoy ahorita con mis librerías. Pero bueno, eso tuvo pues un comienzo, ¿no? O sea, como que primero tuvimos que construir la población y el background de la semilla que yo mutagenicé fue a partir de este cruce, que fue un cruce de una madre de uso medicinal que se cruzó con finola, que finola es un genotipo de cáñamo. Luego se construyó una población de mapeo a partir de este cruce, ¿no? Entonces, como estos dos genotipos pues son tan distintos, es porque uno es de uso medicinal y el otro es de cáñamo,
pues hacer este cruce y que segregara acá la población en la F2, entonces permitía hacer un estudio de mapeo en esta F2, ¿sí? Entonces, en eso, esa población se armó en el 2020, ¿no? Y luego, pues cuando yo llegué, ya entonces estaba avanzada, se miraron unas líneas y se avanzaron a la F3 y a partir de ahí fue que yo seleccioné una línea final para hacer la mutagénesis. Entonces también como algo también como para destacar es que estos F1 de acá están resecuenciados, entonces teniendo esta variabilidad genética se pueden detectar las mutaciones a través del whole genome resequencing de algunas familias M2. Entonces esa fue una de las cosas que hicimos para estimar la densidad de mutaciones, fue hacer este whole genome resequencing de seis plantas de familias diferentes. Y pues luego a partir de estas familias M2 fue que detectamos mutaciones en heterocigosis con dos secuencias po- con dos estrategias y bueno, entonces acá también un poco para resumir, en todo caso, primero tuve que ajustar las condiciones para la mutagénesis y decidir pues qué concentración usar, qué tiempo de inhibición de las semillas y también qué tiempo de mutagénesis usar. Entonces, eso fue realmente lo primero. Y también seleccionar qué línea de F3 utilizar para la mutagénesis. Eh, luego de que ya muchas semillas, las hembras, seleccioné a las hembras y entonces estas sí que las llevé al invernadero en Caldas de Montbui, que es a unos 15 kilómetros de donde está mi laboratorio, y ahí hay un campo que se llama Torre Marimón, y ahí es que tenemos un invernadero donde podemos colocar el cannabis. Entonces las hembras las llevé allá y entonces las polinicé con machos de semillas no mutagenizadas para avanzar a la siguiente generación. Entonces, para esto hice dos experimentos en Torre Marimón, entonces hice dos mutagénesis. Y lo que hice para la polinización fue colocar 10 machos en el campo lleno de hembras y luego ya cuando las plantas tenían suficientes flores, sí que asistimos la polinización caminando con los machos y agitándolos cerca de las hembras. Em, Luego fue el trabajo de cosechar las semillas de cada planta, ¿no? Porque entonces luego la cosecha de cada planta va a constituir una familia con mutaciones distintas. Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a pues, organizar para poder tener 512 familias. Entonces, esa fue la otra parte del trabajo que fue extraer el DNA y normalizarlo. El caso es que el tridimensional pooling entonces ya lo entendieron. Yo tenía mis 512 familias en 8 platos de 8 por 8. Y luego con la multicanal yo armé los pools. Y luego entonces esto me quedó representado en 24 pools. 3 de columna, 8 de columna que serían estos, 8 de hileras y 8 de platos. Entonces, esos pools fue los que utilicé para hacer las PCRs. Y pues estos fueron los genes que decidimos estudiar para las PCRs. Em, Fueron en total, no recuerdo bien si acá hay 16 genes. Y bueno, los que ven en gris
no en gris, en verde, fueron los que amplifiqué para hacer nano por sí cientos mayores a 1000 pares de bases, pero la mayoría de genes los amplifiqué, fue fragmentos de 550 pares de bases más o menos, para armar las librerías de Illumina. Entonces, esas librerías de Illumina son de 300 base pairs, pair end fragments, y, y pues con el nanopore pues se secuencia entonces todo el fragmento de más de 1000 pares de bases. Mientras que en el Illumina sí salen entonces 300 pares de bases en forward y 300 pares de bases en reverse. Em, entonces yo hice las PCRs de estos genes en los 24 pools y luego yo mezclé esas PCRs y eso fue lo que yo mandé a secuenciar. Sí, luego ahí en el servicio de secuenciación también se encargaron de hacer el indexing, que es como el barcode que se le coloca para que se distinga la librería cuando se manda a secuenciar. Y bueno, y ahí efectuaron el proceso de secuenciación y luego me mandaron los archivos. Em, También ahorita pues que estuve en Inglaterra también logré amplificar entonces estos dos genes y esos datos ya los tengo, pero por ahora no he tenido como la ocasión de mirarlos mucho porque estoy más concentrada ahorita en los datos de las librerías de Illumina. Bueno, entonces para hablarles un poco de los resultados, em, ya les había comentado antes que estudié cuál línea podría ser la mejor para mutagenizar y pues resultó que esta línea, que es la TIL 8, fue la que tuvo una mayor germinación, pero la que también tuvo un mayor desarrollo de plántulas. Entonces, por eso la seleccioné y porque también pues iba a tener suficiente cantidad de semillas para mutagenizar. Em, para hacer también los experimentos tuve que también estudiar la imbibición de la semilla para tener una mejor idea de cómo podía ser el transporte del agente mutagénico dentro de la semilla. Entonces lo que vimos en el estudio de la imbibición es que la pendiente incrementaba bastante rápido hasta las 10 horas después de que comienza la inhibición. Entonces, bueno, y también más o menos sí, o sea, como que a las 10 horas, hasta las 10 horas la pendiente es bastante, bueno, em, la pendiente incrementa bastante rápido y luego ya se estabiliza. Entonces, en general, la mayor cantidad de agua diríamos que entra pues en las primeras 8 o 10 horas ya ingresa el 40%, casi el 50% del agua. Entonces, por eso decidimos utilizar tiempos de inhibición hasta las 2 horas, porque también luego antes había hecho un experimento 1, porque bueno, ese es el experimento 2, antes hice un experimento 1, y en ese experimento con las 6 horas de inhibición. Entonces, por eso en ese experimento que diseñé, miramos 2 horas de inhibición y esos tiempos de mutagénesis y esas concentraciones. Y estos fueron los porcentajes de desarrollo de plántulas que observamos y a las 3 horas tuvimos estos porcentajes sí, de desarrollo de plántulas. Entonces tal vez pensamos que 2 horas de inhibición y 3 horas de mutagénesis puede ser como adecuado, como con 200 milimolar da un valor como intermedio.
Otra cosa que hicimos fue un muestreo destructivo para entender cómo se afecta el crecimiento de las plantas tratadas con el químico. Y esos fueron los resultados, esos fueron los controles. Entonces, con solo 3 horas del mutágeno, como que el cambio no fue tan importante e incluso con esta concentración no se diferencian de los controles, mientras que con los otros tratamientos ya se afecta más el crecimiento. eh, pero tal vez con este tratamiento de 2 horas de inhibición y 3 horas de mutagénesis, pues el crecimiento no se ve tan severamente afectado. Y bueno, y también basados en el porcentaje de desarrollo de plántulas, decidimos que ese tal vez nos podía ayudar a tener una buena densidad de mutaciones y también un porcentaje adecuado de sobrevivencia de plantas después de la mutagénesis. Entonces, por eso con esas condiciones ensayamos luego tres concentraciones. Entonces, ya cuando construí la población, hice 2 experimentos con 3.000 semillas. Entonces, en el primer experimento sí que utilicé esas 3 concentraciones, pero ya luego en el segundo experimento solo utilicé las más altas, pues pensando en tratar de rescatar mutantes con una mayor densidad de mutaciones. Entonces, luego de 2 temporadas de crecimiento de mutantes y de polinizaciones en Torre Marimón, logré construir una población de 1.649 familias de mutantes. Y yo diría que la mayoría de familias tienen un número de semillas suficiente para también efectuar futuros ensayos fenotípicos si algún día se decide, por ejemplo, hacer algún screening por ejemplo, de tamaño de semilla o de otros rasgos como acumulación de terpenos. También tendríamos algunas semillas para hacer algunos experimentos y identificar algunos mutantes en algunas características que puedan interesar. Y pues bueno, con este número de familias, pues se pueden armar entonces 3 tandas de 512 familias para hacer tridimensional pooling. Bueno, eso es como para hablarles un poco como de las mutaciones que detectamos visualmente. Eh, en realidad, creo que para la próxima tanda de familias M2, creo que valdría la pena tratar de tomar como más fotos, pero es cierto que el fenotipo más frecuente fue el de las cloróticas, entonces lo del 12% de las familias y con frecuencias del 7 al 27%. Entonces acá es lo que ven acá, que realmente parecen ser como 2 o 3 plantas que tienen la clorosis, mientras el resto son normales. También detectamos un mutante interesante con un buen tamaño de semilla y también identificamos dos plantas M1 que estaban produciendo flores masculinas. Entonces, pues también estos mutantes pues sí, los dejamos bien identificados porque esta es una característica pues que es interesante entender cuál es la base genética de que haya esa determinación del sexo, que a veces entonces aparecen machos en las hembras, aparecen flores masculinas en las hembras. Entonces eso también pues tiene que ver mucho con el ambiente, pero pues también hay factores genéticos que determinan ese carácter en cannabis. Entonces eso también valdría la pena entender qué genes están involucrados en eso. De los resultados del Whole Genome Resequencing, pudimos obtener alrededor de em,
de un 60% del genoma representado en los datos y con una buena profundidad. Entonces, esto de 40X quiere decir que cada sitio del genoma estaba en promedio representado por 40 lecturas, ¿sí? Entonces, vale la pena destacar que entonces estas son las mutaciones, las GET, AC y AT son las mutaciones más comunes que causa el EMS. Y gracias a la colaboración de uno de mis advisors de bioinformática, logramos detectar 8.904 de esas mutaciones en las 6 plantas que secuenciamos. Em, con esto entonces logramos calcular que tenemos una densidad de mutaciones de una mutación cada 302 kilobases. Y pues bueno, esto es un dato también para tener en cuenta, siendo que la densidad de genes en cannabis es de un gen cada 27 kilobases en promedio, ¿sí? Y bueno, lo otro que hice fue como tratar de comparar, porque realmente solo hay un estudio más en cannabis donde se ha hecho mutagénesis química y en ese entonces ese estudio no se hizo, no se utilizó secuenciación para detectar la mutación, sino fue a partir de geles que se detectó la mutación. Entonces, en ese estudio ni siquiera ellos reportan una densidad de mutación para la población de cannabis que armaron, ¿no? Entonces yo por eso decidí compararla con estudios de tomate, pues porque en tomate hay más estudios y porque tomate más o menos tiene un tamaño de genoma similar al cannabis. Claro, de 302 kilobases, pues lo veo que está dentro del rango de mutaciones que están en tomate, por ejemplo. Y bueno, de todas formas, estos datos de resequencing, de todas formas, debemos estudiarlos también con más cuidado para ver si podemos sacar pues sí, una mejor estimación, porque digamos que esa estimación yo estoy teniendo en cuenta todo, como el 60% del genoma que está representado lo estoy teniendo en cuenta, pero tal vez para calcular la densidad también vale la pena ver cuántos sitios del genoma, eh, porque como tomé en cuenta los datos de la F1, entonces vale la pena ver en comparación de cuántos sitios en la F1 que son homogéneos, cuántos cambios hay. Entonces ahí cambiaré un poco el cálculo. Em, bueno, esto es para mostrarles un poco como los resultados de la amplificación de mis genes. Entonces, estos son unos que no me funcionaron, pero hay unos que sí me funcionaron. El BKR, los primers que diseñé, pues en general como que me funcionaron bien. Y lo que yo sí hice fue diseñar primers que me amplificaran tanto en C-STEN como en Finola. Entonces, C-STEN es el genoma de referencia que está más completo, mientras que el genoma de referencia de Finola está más fragmentado, ¿sí? Pero en todo caso nosotros asumimos que nuestra población pues proviene de este background, ¿no? Pues porque uno de nuestros parentales es Finola, ¿no? Y luego otro de nuestros parentales es un genotipo medicinal que acumula CBD y CISTEN es un genotipo que también es de uso medicinal y que acumula CBD. Entonces, por eso nosotros estamos asumiendo que tenemos que tratar de identificar mutaciones pues en variantes de gen que sean de Finola y en variantes de gen que sean de C-STEM, ¿sí? Entonces, por eso tratamos de encontrar primers que nos amplificaran en los dos genomas. Entonces, esto fue difícil, sobre todo para este gen. Y en todo caso, sí logramos encontrar, gracias a uno de mis compañeros de laboratorio, sí que encontramos un primer que nos servía. Em,
Pero bueno, ya luego con los datos porque bueno, luego ya lo que pasó fue que el gen sí me amplificó y amplificaba en los dos genomas, pero ya luego al momento de hacer el mapeo de las lecturas en el genoma de referencia, lo que pasó con el otro genoma de finola no queda muy claro, sí, no queda muy claro, eso la verdad. Tendría que discutirlo mejor con mis advisors lo que pasó con este gen, pero en todo caso siempre diseñé primers que amplificaran en los dos genomas. Luego me llegaron las librerías y cada una tenía este rango total de lecturas. Entonces, de 650.000 a más de 1 millón de lecturas tuve en las 24 librerías. Y eso es un ejemplo como de la calidad que tenían mis lecturas. Entonces, acá ustedes pueden ver que, sobre todo en los extremos, parece que hay nucleótidos con mala calidad, porque ya esto que está rojo, pues corresponde a nucleótidos de mala calidad. Y lo mismo, esos son nucleótidos de mala calidad. Pero en todo caso vale la pena destacar que como estos fragmentos, como, como los últimos 50 pares de bases se van a sobre la par según el diseño de mis primers, entonces tal vez eso ayuda a que haya mayor, o ayuda a que a pesar de que la calidad sea mala acá, haya algo como de mayor profundidad, detectar mutaciones ahí luego, para alinear las lecturas, pues utilicé dos softwares. Uno fue el Minimap y el HiSat fue el segundo, pero este HiSat no me dio buenos resultados. Pueden ver que estaba teniendo mayor porcentaje de alineamientos con más de, sí, bueno, con lecturas con alineamientos múltiples. Y esto, un alineamiento secundario es cuando una lectura tiene más de un alineamiento en el genoma. Entonces, con el HiSat, pues estaba teniendo varias lecturas que me estaban mapeando en dos o más sitios del genoma, ¿sí? Entonces, el Minimap fue como más preciso. Y también estaba teniendo como esa situación de pares de lecturas mapeando en diferentes lugares del cromosoma. Y esto también se me solucionó con el Minimap, porque en teoría las lecturas o sea, los pares de lecturas tienen que mapear en el mismo cromosoma, no en cromosomas distintos. Entonces eso se me solucionó con el Minimap. Y luego, bueno, esto muestra como que el alineamiento de las lecturas en general estuvo bien con el Minimap, ¿sí? Luego utilicé este free bayes para llamar las variantes y sobre todo acá es importante tener en cuenta que yo en total tenía 1024 alelos en cada pool, porque es lo que les explicaba antes, luego en cada pool tengo 64 familias, pero luego en cada familia también tengo 16 alelos, porque para cada familia yo muestré 8 plantas. Entonces, por eso es que tengo toda esa cantidad de alelos en cada pool. Y la cuestión es que nosotros estábamos esperando tener alrededor de, pues en teoría, por la teoría, tener 4 alelos mutantes en una familia, ¿no? Y para que se puedan detectar, tendrían que ser alrededor de 3 o 4, ¿sí? Pero entonces, si son 4 que son los que deberían estar en teoría, em, eso es el 0.39% de frecuencia. Entonces, eso es una frecuencia bastante baja para que se puedan detectar. Pero igual, pues los programas bioinformáticos lo hacen desde que uno pues le ponga ese parámetro, ¿no? Entonces, yo en todo caso eh, ensayé las dos frecuencias. Esta sería entonces el 1%,
y esta fue del 0.3%, ¿sí? Porque si son tres alelos mutantes sobre 1024 es aproximadamente 0.3%. Y luego de hacer estas computaciones, bueno, entonces eso fue como, eso es simplemente para mostrarles como un ejemplo de un script que yo estaba utilizando para hacer las computaciones. Y esos fueron los parámetros que utilicé. Y bueno, lo de la frecuencia del alelo alternativo, pues fue lo que definió el nivel de sensibilidad para detectar también las variantes, ¿no? Y pues también definimos una calidad mínima de mapeo de 20 y también una calidad mínima de bases también de 20 para detectar pues variantes en sitios de alta confiabilidad. Em, Luego de que me salieron los resultados de las variantes de cada pool, entonces utilicé un filtro porque entonces lo que me interesa es identificar mutaciones que estén en un pool de la misma dimensión, pero que no estén en los otros 7 pools, ¿sí? Entonces para eso utilicé este filtro y así, bueno, y así también logré identificar mutaciones que con el software anterior no logré detectar, como por ejemplo esta trata de aparecer como una mutación también. Entonces con esta visualización encontré más. Entonces las que están en negrita fueron las que confirmé y estas otras son las que detecté visualmente. Y pues estos números que están subrayados son las frecuencias menores al 0.25. Entonces, pues digamos que esos serían como las mutaciones que como están tan en el límite de detección, pueden ser las menos confiables. O sea, puede ser, por ejemplo, que este pool no sea realmente el que tiene la mutación, sino el que simplemente resultó con la frecuencia más alta, ¿sí? Entonces, algunos de esos pools igual los tengo que estudiar mejor y de todas formas voy a utilizar otro software bioinformático para detectar mutaciones y ver cuáles de las que están acá logro detectar con ese otro software. Entonces, por ahora yo puedo concluir que esta investigación puede ser la segunda reportando la construcción de una población de tiling de cannabis y puede ser también el primer estudio en detectar mutaciones por secuenciación en esta especie, con el plus adicional de que vamos a detectar también mutaciones por nanopor. Entonces toca ver esto qué tal funciona porque la cuestión con el nanopor es que sí produce reads más largas, pero la precisión es menor, o sea, hay más error. Entonces toca ver, yo la verdad también tengo mucha curiosidad de ver estas lecturas para ver cómo son, porque en realidad yo todavía no las he trabajado, pero entonces quiero ver como qué retos hay para identificar mutaciones con esas lecturas. Entonces, pues también va a ser interesante ver si esta tecnología sí ayuda a detectar mutaciones de forma confiable también en estos experimentos de Tilling, ¿no? Y también decirles que en todo caso esta población que se ha construido es un recurso genético para hacer un tamizaje y para hacer una identificación de mutaciones en genes de interés. Y pues esas mutaciones pueden utilizarse en programas de mejoramiento y pues si se demuestra que la mutación tiene un alto valor agronómico y económico, pues fácilmente se puede introgresar en cultivares élite de cannabis a través de introgresión asistida por marcadores moleculares. Luego de que ya tenga una lista definitiva de mutaciones, las voy a poder anotar y con esta anotación eh, voy a poder entender cuál es el efecto en la función del gen, ¿sí? Entonces se va a poder entender si son
mutaciones sinónimas o si causan un codón de stop o si también pueden cambiar aminoácidos y asimismo cambiar como la estructura de la proteína. Y lo otro es que también cuando tengas la lista completa de mutaciones candidatas, pues el siguiente paso es hacer la secuenciación Sanger para confirmar la mutación. Entonces, básicamente lo que haré es pues sí, volver al DNA que tengo de estas familias y ver si ahí detecto la mutación por Sanger. Y bueno, finalmente quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que han hecho posible esta investigación, pues porque ha sido un trabajo enorme. Entonces tuve mucha ayuda en el campo en Torre Marimón, también el invernadero del crack, también tuve mucha ayuda cuando tuve muchas plantas. Em, También he tenido el apoyo de Costas, el bioinformático, para hacer muchas cosas de las que mostré hoy. Y pues también he tenido más ayuda de Marta en el diseño de Tridimensional Pooling y en la preparación de librerías. Y bueno, todas estas personas que están acá me han ayudado un montón y bueno, gracias a ellos ha sido posible esos resultados. Gracias por la atención y estoy atenta así hay inquietudes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a la doctora Diana Duarte nuevamente por su participación en este seminario científico. Ha sido un placer nuevamente pues tenerla y a todos los asistentes por participar de este seminario científico. Pues ha sido muy enriquecedor sobre tecnología, sobre un tema que, como lo mencionaba, todavía pues, hay muchos debates al respecto, pero definitivamente es un área que tiene mucho potencial en diferentes aspectos, ¿verdad? Incluso en cuestiones de economía, en algún momento en nuestro país se quería tratar de comenzar este tipo de estudios, pero aún en nuestro país se sigue criminalizando lo que sería el cannabis, ¿verdad? Entonces, pues esperamos que esto vaya, pues, orientándose de tal manera que se vean más los beneficios, ¿verdad? Que realmente se pueden obtener de esos estudios. Y solo para concluir, no sé, el comentario final de la doctora Diana Duarte. Yo sé que es su tema, ¿verdad? Pero, pues, ¿cuál sería su perspectiva a futuro en cuanto al estudio del cannabis y de estas tecnologías, de su regulación y la aplicación Eh, en estos países de Latinoamérica? Creo que, no sé si Colombia, creo que pues sí, pues, está más avanzado en este sentido, puede que sí, estemos tal vez en similar. Colombia ahorita estamos avanzados, pero precisamente yo creo que es bueno que se abran estos espacios para dar a conocer cómo qué investigación se hace con la planta, para que la gente lo vea y para que se vaya creando como más conciencia e idea de los beneficios de la planta, ¿no? Y como, y como también como desestigmatizarla también a través de mayor divulgación científica, ¿sí? Entonces yo por eso también doy las gracias por tener este espacio, em, porque también ese es un espacio pues para difundir la investigación que se está haciendo ahorita en cannabis y para también que la gente conozca cuáles son todas las bondades y posibilidades que tiene este cultivo, ¿no? Porque digamos que por lo que se ha estigmatizado es solo una pequeña parte como de todo el potencial de uso que tiene la planta, ¿sí? Entonces por eso realmente no tiene sentido que haya estado como criminalizada por tanto tiempo, ¿no? Y bueno, y es bueno que precisamente ahora se estén abriendo más espacios y que haya mayor apertura, yo creo que también mental, para que así la humanidad logre beneficiarse de los aspectos positivos de la planta. Y eso es lo último que quiero por decirles y también pues que gracias por su atención y gracias por
por invitarme a este espacio. Bueno, un placer y pues nos esperamos encontrar próximamente en un nuevo espacio.